Bienvenidos, es un gusto saludarlos, decirles aquí estamos, cumpliéndoles nuestra cita semanal con otro tema de interés y un invitado que obviamente pues, nos ayuda a entender muchísimo más en relación con ese tema. Hoy específicamente les vamos a hablar de educación. Y para escoger a nuestro invitado de hoy hemos tenido en cuenta dos circunstancias. La primera tiene que ver con que la Universidad de AFID está cumpliendo 60 años de fundación. Nos remitimos ahí entonces a mayo de 1960, cuando 18 integrantes de la ANDI, que por aquellos años se llamaba Asociación Nacional de Industriales, se reunieron para suscribir el acto de constitución de la Escuela de Administración y Finanzas. Recordemos que por aquella época Medellín pues, era todavía una población que estaba en crecimiento, estaba viniendo una migración grande del campo a la ciudad y por aquellos años, en 1960, podría tener unos 770.000 habitantes, pero ya para 1973 se estaba hablando de 1.077.000. En ese escenario entonces se crea EAFID, que hoy está celebrando esos 60 años. Después se llamó así como se conoce hoy en día, EAFID, y después Universidad EAFID, digamos los tres nombres históricos de la universidad. Esa es la primera circunstancia para nuestro invitado de hoy. Y la segunda tiene que ver con el coronavirus, porque hay muchas realidades que ya cambiaron y muchas más que van a cambiar de aquí en adelante a propósito del virus en relación con la educación en general, pero con la educación superior también de manera específica. Nuestro invitado es el rector de la Universidad EAFID, Juan Luis Mejía. Rector, es un gusto saludarlo. Bienvenido entonces a nuestro programa. Buenas noches y muchas gracias por esta invitación y sobre todo por darnos este reconocimiento por los 60 años de la universidad. Antes de comenzar el diálogo con el rector, les voy a recordar que la interacción, las opiniones de ustedes con este programa la pueden hacer vía Twitter. Les informamos entonces las cuentas no solamente del canal, sino también la cuenta personal mía, la cuenta de la Universidad de EAFID, tal cual, @EAFID, y pueden utilizar la etiqueta @a.teleantioquia para hacer entonces esa interacción. Ya pueden empezar desde este mismo momento. Rector, entremos en materia. ¿En qué escenario entonces, con todo esto que decíamos de los 60 años de la universidad y de todo lo que está pasando con la educación en el país y en el mundo, en qué escenario, nos estamos moviendo en este momento? Bueno, primero en el escenario en el cual, el momento en el cual fue creado inicialmente EAF, Escuela de Administración y Finanzas. 2 años más tarde se le incorporó el IT, el Instituto Tecnológico, que fueron, dijéramos, paralelos. Estábamos en el gran esplendor de la industria antioqueña y estos empresarios vieron la necesidad de tener un cuerpo profesional de dirigentes, de administradores, carrera que no existía en Colombia. Los administradores que existían se habían tenido que formar fuera de Colombia. Entonces ellos empezaron desde fines de los años 50 y es paralelo, dijéramos, con la creación de un instituto que fue muy importante en Colombia, que fue INCOLDA, el Instituto Colombiano de Administración. Era como una obsesión de entrar como a las tendencias modernas de la administración, de la eficiencia, la eficacia, la efectividad. Y entonces en ese marco se crea la EAF. Algunos de esos empresarios tenían muy buenas relaciones con Estados Unidos en ese momento. Don José Gutiérrez Gómez acababa de llegar de ser embajador de Colombia en Washington. Alberto Vázquez Lalinde tenía magníficas relaciones en Washington. Y gracias a ello, y el capítulo 4 del apoyo para América Latina, el Departamento de Estado de los Estados Unidos contacta a la Universidad de Syracuse, que envía los primeros profesionales, y con ello se crea entonces la EAF, que sus primeras clases inicialmente se dictan precisamente en las oficinas de INCOLDA, en la calle Colombia, en lo que era el edificio del Banco Central Hipotecario. Luego le prestan una casa en la calle El Palo y ahí está durante 2 años, y ya en el año 62 se compran los terrenos en donde estamos actualmente, que era pues en las afueras de Medellín, etc. Y yo quiero hacer como una reflexión, porque AFID hace parte, dijéramos, de un grupo
de instituciones que crean casi todos estos mismos fundadores, coinciden en todas las escrituras de constitución de unas instituciones que hoy son un bien público y que sería muy difícil pensar esta sociedad sin esas instituciones. Me refiero, por ejemplo, a EPM, por ejemplo, los estatutos de AFID, los estatutos de Confama, los estatutos de EPM, Confama y AFID fueron escritos por uno de los fundadores, por el doctor Diego Tobón Arbeláez, pero ellos también son los fundadores no solamente de las cajas de compensación familiar, sino de ProAntioquia, sino de Medellín Cultural y el Teatro Metropolitano. Empiezan a nacer las fundaciones empresariales. Entonces son realmente unas instituciones que son un bien social de esta sociedad. En ese marco nace AFIT. Rector, decíamos ahorita que se nos juntan dos circunstancias en este momento y que es el motivo para este diálogo con usted. Estos 60 años de la universidad y todo esto que está trayendo el virus. Para la universidad en particular, ¿esto qué ha significado en materia de modificación de las estructuras actuales y de lo que usted puede estar pensando también en materia educativa hacia adelante con la universidad? Nos tocó reinventarnos en una semana. Nosotros tomamos la decisión de cerrar la universidad el 14 de marzo y aprovechamos la semana siguiente para tres cosas. Para transformarnos totalmente de una presencialidad a una educación remota. Primera decisión, no suspender la vida académica, no suspender el semestre. Creemos que es un costo social inmenso tener que clausurar un semestre o que los estudiantes perdieran el semestre. Y la segunda decisión, proteger la salud de toda la comunidad de AFID. Con respecto a lo primero, entonces, para poder tener esa educación remota, tuvimos un esquema dividido en tres partes. La primera parte, la capacitación de nuestros profesores. Obviamente nosotros traíamos ya una tradición, teníamos desde hace 10 años una unidad, dijéramos, de formación del profesorado en nuevas tecnologías, pero tuvimos que acelerar y cubrir, dijéramos, el 100% del profesorado, tanto los de tiempo completo como los de cátedra. Eso fue una maratón para poner en tono y capacitar en las nuevas tecnologías a nuestros profesores en 8 días. Lo segundo, la plataforma, es decir, cuáles eran las condiciones que teníamos, cuáles eran las distintas plataformas que teníamos para poder comunicarnos con nuestros estudiantes, cómo estábamos de la red. Tuvimos que abrir 13.800 cuentas de afid.co en una semana y tuvimos que entonces hacer muy rápidamente un sondeo a profesores y estudiantes y sobre todo los estudiantes que no tuvieran el dispositivo para poderse conectar o que no tuvieran capacidad para la red. Entonces, hasta la fecha hemos prestado 470 computadores para aquellas personas, tanto funcionarios como sobre todo estudiantes que no tuvieran dispositivo, y aquellos que no tenían posibilidad de conectividad les estamos dando una ayuda mensual para que puedan pagar la red de internet. Entonces, una vez dispuesto profesores, tecnología y los estudiantes, iniciamos las clases remotas. No digo todavía virtuales porque la virtualidad implica más cosas, implica más tecnología. En esa etapa estamos en ese momento. Entonces, ha sido un esfuerzo inmenso. Pues por un lado, todo lo académico y por el otro lado, dijéramos el back, todo lo administrativo, y salimos todos los funcionarios al teletrabajo. Estamos culminando la 9ª semana y yo creo que los resultados son muy satisfactorios. Creemos que vamos a terminar el semestre de manera efectiva. Hemos hecho un esfuerzo inmenso para acompañar a los estudiantes, no solamente desde el punto de vista académico y tecnológico, sino de salud mental. Hemos desarrollado toda una estrategia porque somos conscientes de que este encierro genera insomnio, ansiedad, falta de concentración, ansiedad, y por eso hemos también acompañado a todos aquellos estudiantes que lo requieren, un acompañamiento
desde el punto de vista psicológico y emocional para darles, dijéramos, aliento y acompañarlos en este difícil proceso. Y a todos aquellos que hemos visto que están, dijéramos, en peligro de deserción, pues los estamos acompañando no solamente emocionalmente, sino que sus mismos compañeros se han ofrecido voluntariamente para darles esa voz de ánimo y etcétera, para que podamos terminar, dijéramos, de manera completa este semestre. Rector, eso en particular para la universidad y para el sistema educativo, no solamente público, sino también privado del país, para la educación superior, ¿usted cómo analiza lo que está sucediendo? Yo creo que hay varios enfoques. Primero, yo creo que en el país quedó al desnudo, dijéramos, unas falencias muy grandes, sobre todo en temas de conectividad y en temas de dispositivo, pero aún más de conectividad. Me preocupa muchísimo la falta de conectividad, sobre todo de las áreas rurales de Colombia, porque si bien se ha hecho un incipiente esfuerzo por conectar los colegios y las escuelas rurales, pero hoy los estudiantes no están ni en las escuelas ni en los colegios, sino en sus hogares. Y el déficit, dijéramos, de conectividad, sobre todo en la ruralidad, está generando una brecha mayor, dijéramos, en lo que existe entre la educación urbana y rural. Pero por otro lado, yo veo positivo este esfuerzo que tenemos que hacer, porque cuando volvamos a la presencialidad vamos a estar, tenemos unas herramientas que no teníamos antes y vamos a tener un sistema mixto, un sistema dual, y que tanto el profesorado como el estudiantado va a estar capacitado con una nueva herramienta. La virtualidad implica esfuerzo individual, implica capacidades de autoestudio, y esas son unas, dijéramos, competencias que van a ser fundamentales en el futuro, porque no es el futuro ya. Nosotros vamos a tener que, y digo nosotros, las actuales generaciones que habitamos este planeta, todos vamos a tener que estudiar durante toda la vida, porque la humanidad está generando conocimientos de una manera tan acelerada que los conocimientos que adquirimos en un momento determinado van a ser insuficientes o efímeros y vamos a tener que estar actualizándonos permanentemente. Y entonces esta emergencia va a permitir que los que no teníamos esas competencias tecnológicas de capacidad de autoestudio, de búsqueda de conocimiento y de información por las nuevas tecnologías, pues vamos a salir enriquecidos allí. Rector, permítame, vamos a cumplir con una pausa a esta hora y ya seguimos entonces hablando de educación. Rector, la Asociación Colombiana de Universidades calculó que la deserción universitaria, a propósito de todo este problema que ha generado la pandemia, podría estar entre el 23 y el 25%. ¿Usted qué opina de esa cifra? Que me tiene muy preocupado. Estoy muy preocupado, no solamente pues desde el punto de vista de la universidad donde trabajo, sino por el país. Si esa cifra es real, retrocederemos unos 20 años en indicadores que teníamos hace unos 20 años. Todo lo que ha construido Colombia para lograr tener unos indicadores de más o menos el 57% hoy de ocupación de los jóvenes en la educación. Imagínate si rebajamos el 25%, el retroceso que va a tener el país. ¿Y eso qué significa? Eso significa, en términos de capital humano, una brecha inmensa, que lo que habíamos construido es que una sociedad se construye a base de capital humano, que en estos momentos de la humanidad cada vez tiene que ser más calificado. Entonces, ese retroceso que va a tener Colombia en términos de cobertura en este tiempo me preocupa muchísimo desde el punto de vista de formación de capital humano. El retroceso que vamos a tener lo va a pagar el país durante mucho tiempo. ¿Qué tanto margen de acción tienen las universidades desde el punto de vista económico
para ayudarles a las familias y a los estudiantes para tratar de frenar esa cifra de deserción? Sí, a ver, las causas de deserción son varias. Unos, por la falta de conectividad y falta, dijéramos, de dispositivo. Otros porque no se acomodan, dijéramos, a la educación remota. Y otros, una muy buena parte, por dificultades económicas. Somos absolutamente conscientes del impacto que están teniendo tantas familias en Colombia. Concretamente en la universidad donde trabajo estamos diseñando varias estrategias. Unas estrategias para aquellas personas que tienen, dijéramos, dificultades de pago inmediato. Estamos desarrollando todas unas líneas de crédito de corto, mediano y largo plazo muy favorables. Y para aquellos estudiantes que definitivamente tienen unas dificultades muy grandes, estamos desarrollando un fondo para beneficiar unos 1.000 estudiantes con unos apoyos por este semestre, tratando de beneficiar unos 1.000 estudiantes que somos conscientes que tienen dificultades económicas, que sus familias están pasando por una situación difícil, y vamos a privilegiar sobre todo a aquellos estudiantes pues, que han sido fieles con nosotros, que nos han pagado varios semestres y que ahora por una situación queremos que no se vayan del sistema educativo. Entonces les vamos a dar una ayuda posiblemente cercana a los 3 millones de pesos a cada uno de esos 1.000 estudiantes para que puedan continuar con su carrera. Y les estamos dando todas las facilidades y todo el apoyo, dijéramos, no solamente económico, sino espiritual, de apoyo, dijéramos, de fortaleza moral, para que no desistan. Es que perder un semestre es perder un semestre en la vida, y sería muy triste que se quedaran atrás de sus compañeros. Entonces estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que ninguno de los estudiantes actuales se nos vaya por dificultades económicas, por dificultades de conectividad o por dificultades, dijéramos, psicoemocionales. Rector, ¿qué margen de acción cree usted que tiene el gobierno desde el punto de vista económico, en vista de los problemas económicos tan graves, problemas fiscales que tiene la nación y con todos los sectores pidiéndole ayuda? Digo, oportunidad y margen de acción para poder ayudarle a la educación superior y que no se dé esa deserción que decíamos del 23 al 25 que calcula ASCUN y que según usted dice sería un retroceso de 20 años en la educación superior del país. Sí, yo no quisiera estar en manos del gobierno, pues, la posición del gobierno. Celebramos y quiero hacer un reconocimiento a los esfuerzos que ha hecho el gobierno, sobre todo la semana pasada, con los decretos, con las ayudas, con las líneas de crédito que abrió para las universidades, con las líneas de crédito que abrió para los estudiantes. Soy consciente del esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno, pero creo que el impacto será muy fuerte. El impacto, por eso tratamos de decirle a los estudiantes, hombre, hagamos un esfuerzo entre todos, busquemos entre todos fórmulas para que no haya esa deserción tan grande. Hay una parte de la población que dice es que no me acomodo a la educación remota o a la educación virtual, más bien voy a esperar al próximo semestre. Yo a esos estudiantes les digo, hombre, hagamos un esfuerzo. Es que no es solamente perder un semestre, sino es perder un hábito de estudio, es un ritmo de estudio, sus compañeros seguirán adelante y esta persona se irá quedando atrás. De manera que no sea una justificación la educación remota o la educación virtual. Las universidades estamos haciendo el esfuerzo, pues obviamente todos añoramos la presencialidad o todos añoramos la vida en el campus, el momento en que podamos volver a estar juntos, pero estamos en una situación que se sale de las manos de todos y yo creo que aprovechemos estos esfuerzos que están haciendo todas las universidades y buscando todos los apoyos económicos para que nadie se nos quede por fuera.
Rector, esto lo podríamos llevar inclusive a toda la educación, no solamente a la educación superior. Sí, claro, es que el tema es que la educación es todo un proceso, desde primera infancia hasta los postdoctorados. Entonces, los esfuerzos que hagamos en todas las, dijéramos, en todas las etapas de la educación, pues son necesarios y creo que todo el sistema educativo, y eso yo lo valoro y lo admiro, se está reinventando. Todos los profesores están buscando unas nuevas formas de comunicación con sus estudiantes. Hay unas mucho más difíciles que otras, pues tener educación remota virtual con los niños de primera infancia que tienen unos niveles de concentración, que tienen, dijéramos, una muy baja, que tienen otro sistema, dijéramos, ahí me parece muy difícil. Pero ya yo creo que en bachillerato o en los últimos años de primaria y bachillerato y sobre todo en la universidad yo creo que nos hemos ido adaptando y espero que la deserción no sea como la estamos previendo. Bueno, rector, creo que ya sus conceptos han sido suficientemente claros y obviamente pues también muy válidos en esta coyuntura en la que estamos viviendo. Se nos terminó el tiempo, le agradecemos mucho por su participación y le reiteramos nuestras felicitaciones por los 60 años de la Universidad de AFIT, una grande del sistema universitario colombiano. Muchas gracias y que esté muy bien, rector. A ti, muchas gracias. Gracias a todos los televidentes. A ustedes también. Les decimos muy gentiles por habernos acompañado y obviamente los invitamos para que estén en una próxima oportunidad cuando los acompañaremos con otro invitado y otro tema de interés. Hasta entonces.